Recortes de tasas. Ayer lo hablábamos con Rodrigo Cubero, economista, ex presidente del Banco Central en Costa Rica. La expectativa que había alrededor de que iban a dejar a mantener las tasas eh, en la Reserva Federal de Estados Unidos y bueno, eso sucedió. Dejó su tasa en el rango de 3,50 a 3,75% en su primera reunión del año 2026. La decisión se toma, obviamente, pese a presiones políticas para bajar tasas que impulsaba Donald Trump y reflejó cautela ante una inflación todavía persistente en Estados Unidos. Dos integrantes del comité pidieron recortar 25 puntos base, es decir, llevarlo a 3,25, 3,50% las tasas de la Reserva Federal. Bueno, pues se mantienen entonces en el mismo nivel que habían quedado en la reunión de diciembre de 2025. Esta es quizás la información económica más importante del día. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que ya es un presidente saliente muy próximamente, pues recomendó a quien lo suceda que la Fed, la Reserva Federal, debe mantenerse alejado de los políticos. Subrayó que la rendición de cuentas del Banco Central es ante el Congreso, no ante presiones partidarias. Bueno, eso nos lo han dicho ya numerosos economistas que hemos entrevistado en este programa, eh, que como es obvio que la política monetaria esté ajustado a normas técnicas, a consideraciones técnicas. Y entonces, como consecuencia de eso, el dólar se fortaleció. Habíamos hablado también de la baja del dólar, que venía en 4 días seguidos de baja, y el dólar ahora rebota y se fortaleció frente al euro, al yen, luego de que la Reserva Federal mantuviera sin cambio las tasas de interés en Estados Unidos, citando inflación aún elevada y crecimiento sólido. El euro cayó 1% y el dólar entonces subió 1,1% frente al yen. También en Estados Unidos, el caso de Samba Nova ilustra el ajuste en las valuaciones de startups de inteligencia artificial. La empresa, valuada en 5.000 millones de dólares en 2021, ahora busca financiamiento hasta por 500 millones más, tras frustrarse en una venta a Intel por 1.600 millones. Nos dice un cable de Reuters Breaking News. Bien, vámonos a Asia y Pacífico. El yuan tuvo su mejor año desde 2020 en 2025. La moneda china cerró 2025 con una apreciación del 4,5% frente al dólar, su mejor desempeño anual en 5 años. El movimiento refleja a un dólar globalmente más débil y mayor estabilidad cambiaria en China. Y esto sin cambios estructurales en su política monetaria. Y bueno, ya que estamos en China, el primer ministro británico, Keir Starmer, inició ya la primera visita oficial a China desde 2018 de un primer ministro británico. Keir Starmer, eh, pues viajó a China pues para apuntar a fortalecer lazos comerciales, aunque Londres remarca que mantendrá cautela ante posibles riesgos de seguridad. Bueno, vamos a darle seguimiento a esta reunión que se hace interesante, sin duda. Hacemos una vuelta por África. Ruanda presentó un arbitraje contra Reino Unido por más de 130 millones de dólares tras la cancelación de un acuerdo para recibir solicitantes de asilo. Kigali sostiene que Londres incumplió los términos al no renegociar condiciones financieras, dice Ruanda. Y por otro lado, eh, expertos destacan que África cuenta con billones de dólares en capital institucional interno, africano, doméstico,
El desafío no es la falta de recursos, explican, sino la coordinación, infraestructura y colaboración para canalizarlos hacia el desarrollo. Así que, eh, bueno, ahí tienen una declaración de diversos expertos del sector privado en África que alientan por utilizar fondos domésticos de los distintos países para el desarrollo institucional y de infraestructura. Vamos a una notita corta de Europa. El presidente del Instituto Halle de Investigación Económica de Alemania afirmó que ese país no necesita reformas estructurales y asumir la destrucción creativa de empresas quebradas para reactivar el crecimiento. Vamos de vuelta con esta nota porque es al revés. Afirmó que Alemania sí necesita reformas estructurales y también necesita asumir la destrucción creativa de empresas quebradas para reactivar el crecimiento. Así que el Instituto Halle de Investigación Económica en Alemania dice que Alemania debe reestructurarse. Las insolvencias están en su nivel más alto en 11 años. Nos indica ahí un cable de Reuters. Y venimos a América Latina. Tres factores impulsan las exportaciones mexicanas, indica eh, el gobierno de México, que destacó que la confianza en el país, la solidez empresarial y el acceso preferente al mercado estadounidense sostienen las exportaciones mexicanas. Voceros del gobierno también subrayaron que México tiene el mejor acuerdo arancelario con Estados Unidos. Eso dicen los voceros del gobierno de México en varias notas que circularon hoy. Justamente porque México y Estados Unidos reabren el diálogo sobre el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, México, Estados Unidos y Canadá. Ambos países acordaron, México y Estados Unidos, acordaron iniciar conversaciones formales para revisar posibles reformas al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Analistas advierten eh, que el acuerdo sobrevive, pero con riesgos de estancamiento. Recuerden todo el debate que hubo entre eh, Trump y Mark Carney sobre la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC, debido a las negociaciones que hay con otros terceros países, como por ejemplo lo que sucedió en la visita de Carney a China. Pero bueno, ahí están en las conversaciones todavía para generar posibles reformas a ese tratado. Por otro lado, la Bolsa Mexicana de Valores marca un máximo histórico. Los mercados accionarios de México cerraron con fuertes alzas por tercera sesión consecutiva, impulsados principalmente por el sector minero, con Industrias Peñoles entre las destacadas. El índice Standard Poor's de la Bolsa Mexicana de Valores subió 1,57% y alcanzó un récord de 69.959 puntos, mientras que el FTSE avanzó 1,59%. Y bueno, se está dando en estos momentos en Panamá un foro, el Foro Internacional, Foro de Economía, Foro Internacional de Economía, Foro Económico Internacional del CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se realiza entre el 28 y el 29. Tengo varias notas sobre ese foro, pero una de las notas del panorama global nos habla de que la ministra de Economía y Finanzas de Perú expuso los principales indicadores de macroeconómicos del país en ese foro. Así que eh, pues expuso la ministra de Finanzas con el foco de atraer inversión y fortalecer el diálogo con actores multilaterales hacia el Perú. Bueno, anteayer hablaban, sí, el
el lunes hablamos de el oro y todo lo que está alrededor de este rally del oro, ¿no? La suba del precio del oro llegó de nuevo, rompió récords y subió un 4% más y quedó cerca de los $5.400 por onza, impulsado por la búsqueda de refugio ante la incertidumbre económica y geopolítica, como bien lo dijo nuestro analista el lunes y pues también ayer lo reiteramos. El mercado reaccionó poco a la decisión de la Reserva Federal de mantener tasas y mantiene el alza del dólar y por supuesto de los otros metales como la plata también. Los analistas señalan que la suba del oro se sostiene incluso tras los anuncios monetarios que ya eran previsibles por toda la incertidumbre global. Pareciera que los analistas sostienen que pareciera que hay que el metal aparece un poco como sobrecomprado, pues la demanda en cada corrección mantiene el sesgo alcista y por lo tanto pues aparentemente va a seguir subiendo, pero pues ahí está, rompiendo ya casi los $5.400 por onza. Les decía del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado aquí cerca, en Panamá, que es un espacio anual que organiza el CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, entre hoy y mañana, 28 y 29, aunque algunas actividades antes y después en Panamá, un espacio de alto nivel, anuncian los organizadores, que reúne a empresarios, líderes influyentes, tomadores de decisión, para reflexionar sobre los desafíos más urgentes de la región y construir desde ese diálogo soluciones que impulsen al crecimiento, la inclusión y la competitividad de América Latina y el Caribe. Comenzó pues en Ciudad de Panamá este Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que reúne a 8 jefes de Estado y de gobierno, además de ministros, empresarios y referentes regionales, una de las citas económicas y políticas más relevantes del año para la región. Entre los mandatarios presentes figuran, obviamente, José Raúl Mulino de Panamá, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, Daniel Noboa de Ecuador, Bernardo Arévalo de Chile, Andrew Holness de Jamaica y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, que ya está a punto de asumir la presidencia en Chile. La participación presidencial subraya obviamente el peso estratégico de este foro, su capacidad de convocatoria. Algunos de los grandes temas: integración, desarrollo, futuro y regional. La agenda del foro pone foco en la integración regional, la cooperación económica y el desarrollo sostenible. También se debaten la transformación digital, la generación de empleo de calidad, la competitividad, la transición energética y el financiamiento para cerrar brechas históricas de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, hay un foro relacionado también con innovación, cultura y creatividad como motores económicos de la región. Y el rol, por ejemplo, de la lectura frente a los desafíos de la era digital. Ministros de Cultura, referentes del sector, coinciden en que las industrias creativas generan empleo, revitalizan barrios y sostienen un peso económico mayor al que suele medirse, al que suele verse en las economías de nuestros países. Además de los gobiernos, participan organismos multilaterales, cámaras empresariales, académicos, organizaciones sociales, y el formato del foro promueve el intercambio directo entre sectores con el objetivo de impulsar acuerdos y proyectos conjuntos en áreas como infraestructura, educación, tecnología, salud y finanzas, entre otros temas. Bien, pero ¿qué es el CAF que organiza este evento anual que esta vez se hace en Panamá? Pues es un banco de desarrollo eh, que antes era algo así como la Confederación Andina de Fomento, ahora se llama Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, pero le mantienen la sigla CAF. Y es la anfitriona del encuentro, es una entidad fundada en 1970, integra 21 países y 13 bancos privados de la región. En 2025 aprobó más de $14.000 millones en financiamiento
y mantiene una cartera superior a los 34.000 millones de dólares enfocada en desarrollo sostenible, en integración regional y reducción de desigualdades, muy presente en todos los grandes proyectos en los países en los que son parte, 21 países de toda la región. Bien, con eso terminamos nuestro panorama global y el acento de este foro. Mañana vamos a cubrir también la actividad del segundo día del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el CAF. Vamos a algunas notas más en profundidad. Hemos hablado mucho de las tierras raras. ¿Conocen ustedes qué son las tierras raras? Bueno, aunque su nombre indica que son tierras raras, en realidad son, pues, metales y, bueno, se han convertido en uno de los insumos más estratégicos del siglo XXI. Hemos hablado mucho de ellos durante el año pasado, durante este año también, pues son fundamentales para la digitalización, para la transición energética, para la industria de la defensa, pero su control está concentrado en muy pocos países. Esa combinación, alta demanda, oferta limitada y fuerte peso geopolítico, explica por qué hoy está las tierras raras en el centro de tensiones económicas y estrategias a escala global. Aunque su nombre sugiere un poco lo contrario, las tierras raras no son tan escasas en la naturaleza. Están presentes en múltiples regiones del planeta y en volúmenes significativos. Lo que las vuelve raras no es su disponibilidad geológica, sino la dificultad de extraerlas de forma rentable y sobre todo, la enorme complejidad de su procesamiento, que exige tecnología muy avanzada, grandes inversiones y genera impactos ambientales sociales relevantes allí donde se encuentran. Se trata de un grupo de 17 elementos químicos: los lantánidos, el itrio, el escandio, que se dividen en tierras raras, ligeras y pesadas según sus propiedades. Su valor estratégico radica en cualidades únicas: magnetismo, conductividad, resistencia al calor, propiedades ópticas. Por eso están en pantallas, discos duros, cables de fibra óptica, teléfonos inteligentes, motores eléctricos, pero también en aviones militares, drones, misiles, satélites, sistemas de comunicación. El uso final más importante son los imanes permanentes, que concentran cerca del 29% de la demanda global y resultan clave para turbinas eólicas y vehículos eléctricos. La cadena de valor está extremadamente concentrada. Aunque las reservas identificadas se distribuyen en más de 30 países, la producción y sobre todo el procesamiento están dominados por China. Estimaciones sitúan en torno al 70% su participación en la producción mundial, aunque algunas notas de prensa hablan de 90%, y muy por encima de ese porcentaje en refinado y aleaciones. Desde la perspectiva europea, el dato es aún más contundente. China controla prácticamente todo el procesamiento de las tierras raras pesadas y la mayor parte de las ligeras. Fuera de China, países como Vietnam, Rusia y Brasil poseen grandes reservas, pero eso no se traduce automáticamente en control del mercado. En procesamiento, China explica la inmensa mayoría, seguido muy de lejos por Malasia y Estonia. A esto se suma un problema de tiempos. Desarrollar minería de tierras raras a gran escala puede llevar entre 5 y 10 años para empezar de cero. Mientras la demanda se acelera por la electrificación, la inteligencia artificial y la carrera tecnológica, parte del suministro proviene de minería artesanal y de pequeña escala con altos niveles de informalidad y riesgos sociales y ambientales. El contraste es evidente. Estos materiales son esenciales para una transición energética verde, pero su extracción
suele implicar contaminación del agua y del suelo, no tan verde, presencia de metales pesados y conflictos sociales en las zonas donde se desarrollan, especialmente pues en territorios vulnerables. En ese contexto, las tierras raras funcionan como una palanca de poder global, son indispensables para el futuro tecnológico, pero su control concentrado, sus costos ambientales y la dependencia geopolítica que generan condensan una de las tensiones centrales de la economía del siglo XXI. Así que las tierras raras que tiene a China con una dominación del mercado cerca del 90%, pues están en el centro de la disputa. Está, también, por ejemplo, hay existencias de tierras raras en Groenlandia, por ejemplo, que en este 2026 entró eh, a la titularidad de los conflictos globales, territoriales, de los que hemos hablado ya bastante aquí a las 5 siempre, pero que ustedes habrán leído en muchos medios sobre Groenlandia en este 2026. También está relacionado con tierras raras, aunque ya lo hablamos con uno de los analistas hace algunos días, no necesariamente es ese el centro de la disputa, porque no debe haber tantas reservas de tierras raras y que pues la minería y el procesamiento de tierras raras lleva mucho tiempo como para hacer una solución inmediata en esta disputa por mantener materias primas necesarias para tantas industrias clave del mundo actual, como la inteligencia artificial, pero también todos los temas eh, de armamentismo, de carros eléctricos, misiles, drones, satélites, sistemas de comunicación y también en elementos más cotidianos, eh, teléfonos inteligentes, pantallas, cables de fibra óptica y demás tecnología avanzada que es necesaria para pues, el consumo diario y es estratégico para muchos países. Bien, eh, con esta nota en profundidad de las tierras raras, estos elementos químicos, estos 17 elementos químicos presentes en algunos pocos lugares del globo y utilizados en todo el mundo, pues vámonos a una pausa y enseguida volvemos con el tema central de esta tarde. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Bien, continuamos en sintonía, continuamos conectados, continúan ustedes allí a las 5 siempre y vamos al tema de fondo de esta tarde que, bueno, ustedes habrán leído sobre Ecuador, sobre qué está pasando en este país sudamericano que desde hace un tiempo atraviesa uno de los momentos más complejos, quizás de su historia reciente en materia de seguridad específicamente. El avance del narcotráfico, la penetración de economías criminales en territorios fronterizos, el debilitamiento del control estatal han reconfigurado no solo la agenda interna de Ecuador, sino también las relaciones con sus vecinos, con Colombia específicamente.
En este contexto, el gobierno de Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, decidió dar un paso inusual, trasladar el conflicto de seguridad al terreno comercial, imponiendo una tasa de seguridad del 30% de las importaciones colombianas, acusando a Bogotá de una cooperación insuficiente frente al crimen organizado y la minería ilegal. Pues la medida obviamente abrió una escalada diplomática y económica con Colombia, que respondió con aranceles, pero además, pues la realidad interna en Ecuador es compleja y tienen, pues, en la mira a el gobierno de Daniel Noboa, que ha buscado hacer eh, algunos pues, llamados importantes en los últimos tiempos. Para entender un poco esto, para darnos contexto, nos acompaña hoy Catherine Herrera Aguilar, politóloga ecuatoriana, con una maestría en investigación en seguridad y defensa nacional. Tiene más de 10 años de experiencia en inteligencia, cooperación internacional y seguridad pública, tanto a nivel del Estado central como en gobiernos locales, y es consultora, académica, investigadora y docente. Y le agradecemos muchísimo su presencia. Catherine, ¿qué tal? Muchas gracias por acudir a nuestro llamado. Muy buenas tardes, un saludo desde acá de Ecuador, Fernando, qué gusto, y un saludo fraterno pues a toda la audiencia del programa. Gracias por estar atenta a nuestro llamado y por, bueno, contestar o ponernos en contexto. Antes de entrar ya a las últimas informaciones sobre este conflicto con Colombia y sobre lo que está pasando en la actualidad, ¿cómo llegamos a hoy en materia de seguridad en Ecuador? Porque, bueno, quizás para los más incautos o para la gente que no está tan al tanto de la prensa internacional, quizás como el año pasado o quizás el anterior, agarró como sorpresa un poco tanta conflictividad en Ecuador. Bueno, en el año 2025 Ecuador termina con una tasa de homicidios intencionales la más alta a nivel de historia del país. O sea, nunca habíamos terminado con esos niveles de violencia, y que eso te demuestra que a pesar de estar en un conflicto armado no internacional, porque esa es la figura jurídica por la cual se está combatiendo al crimen organizado, a pesar de que existe un bloque de seguridad, que es una acción también que ha manejado el Ejecutivo, y el desplazamiento de fuerzas militares ya no solo se le deja a la fuerza policial, sino también a las fuerzas militares en tareas y sobre todo sectores urbanos, aún no se ha logrado pues combatir realmente o tener resultados fructíferos en cuanto a esta lucha contra el crimen organizado. Y eso teniendo en cuenta que el 2025 pues se llegaron a realizar nuevamente recapturas. No hablo de una captura, sino una recaptura, porque fueron actores delictivos que se escaparon del sistema penitenciario, que se los volvió a capturar, y que también existió una cooperación exitosa con otros países, sobre todo con nuestro país vecino Colombia, que nos ha permitido incluso pues capturar a dos actores criminales de alto nivel, como se lo considera en la parte de política criminal. A pesar de todo eso, no ha dado resultado y se termina justamente como el año más violento en la historia del Ecuador. Y esto se debe pues a tres razones. La primera, que existe una fragmentación de estructuras criminales. ¿Qué te quiero decir con esto? Ya no hay la hegemonía de dos o una estructura criminal que prevalecía dentro de la dinámica de utilidades o de economías propias del crimen organizado, como secuestros, vacunas, extorsiones. Segundo, que cuando comienza a atacar justamente a los actores de mando alto o mando medio, de mando alto, de mando medio, pues comienzan a existir una disputa por quién asumir nuevamente ese liderazgo dentro de esa estructura criminal. Y eso generó pues justamente que entre estructuras criminales comiencen a generar un enfrentamiento por el liderazgo. Y tercero, creo que es el más complicado, es que Ecuador no solo tiene el problema de crimen organizado, sino que tenemos un grave problema de crimen desorganizado, que son aquellos actores delictivos que no pertenecen a un grupo armado organizado, sino más bien que se los conoce como grupos
grupos de delincuencia organizado, que en Centroamérica pues lo denominan como pandillas, que son, o actores individuales que son los que generan una violencia específica y que comienzan a atacar directamente al ciudadano a través de estos nuevos delitos especiales como secuestros, vacunas, extorsiones. En otras palabras, y para resumirte, pareciera que acá en Ecuador se está atacando al crimen desorganizado como crimen organizado y el crimen organizado no se lo está atacando en su centro de gravedad, que son justamente apuntar cuáles son esos nodos logísticos, apuntar a los financiadores, a quienes lavan el dinero, a quien permite ese blanqueamiento, a quien les financia, lograr romper esa corrupción sistémica que hay entre el crimen organizado y el sector privado y el financiamiento que está habiendo en el sistema político. Y claro, a ese crimen desorganizado que te incrementa la tasa de homicidios internacionales, que te incrementa la percepción de inseguridad, que te incrementa cifras negras porque la ciudadanía ya no te denuncia, pues no existe una política pública de protección ciudadana en donde primero se garantice la certeza de la pena, un trabajo de gobernanza de seguridad y que se involucre otras entidades estatales. Catherine, hablabas de un año 2025 récord, digamos, con, tengo entendido, más de 9.000 homicidios intencionales, una tasa aproximadamente un poquito arriba de 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una cifra, esta 51 cada 100.000 habitantes, muy alta para lo que se conoce en la región, ¿no? Pero también hablabas de secuestros, vacunas y extorsiones, o qué término estabas utilizando. Sí, efectivamente. Yo quisiera pedirte un favor, no sé si me estoy conectando ahorita desde mi computadora, si podemos hacer ese cambio. Dale, dale, hagamos el Por cambio. favor, Mientras tanto, dale bien. Mientras Catherine se acomoda en su conexión, pues sí, 2025 cerró una crisis de seguridad histórica en Ecuador, que es lo que venía comentando Catherine Herrera, con 51 de cada 100.000 habitantes, llegando a más de 9.100 homicidios intencionales en ese año. Y por supuesto que eso genera pues una preocupación, una, un nivel de delincuencia organizada y desorganizada, como decía Catherine. Y bueno, es un récord de violencia 2025 y tiene una concentración geográfica. La mayor parte de las muertes violentas que ocurrieron aparece en la costa ecuatoriana y obviamente con un perfil, un alto porcentaje de víctimas que son jóvenes entre 18 y 34 años de esos crímenes, esos homicidios, una especie, un promedio cerca de 25 homicidios diarios. Es importante esa, esa, esa tasa, esa cifra. La tendencia, había habido una leve reducción en 2024, nos indican los recortes de prensa, pero 2025 sin duda ya superó todos los registros previos de violencia, a pesar de los esfuerzos que pueda estar haciendo. Las autoridades atribuyen el aumento a la fragmentación de grupos delictivos, al narcotráfico, al tráfico de armas y la extorsión que está presente en Ecuador. Pero un poco la idea era pues poner en contexto, ya Catherine se está conectando de otro listo, ya estamos. dispositivo, y poner un poco en contexto esta situación, ¿no? Se está dando 2025 como un récord histórico. Costa Rica también está viviendo récords históricos en otros niveles, porque es un país más pequeño, pero que tiene cifras también, récords en estos últimos 4 años. Eh, ¿Cómo se llega hasta ahí, verdad? Y cuál es la responsabilidad o qué dicen las autoridades de esta cifra que pareciera pues ya inmanejable, ¿no? Desde lo que te mencionaba Fernando, o sea, a ver, yo quisiera partir de una premisa que tal vez es muy dura, es muy realista y muy poco popular.
pero considero que el crimen organizado, no hay estado que logre ganar la guerra absoluta contra el crimen organizado. O sea, hemos tenido la guerra contra las drogas, en diferentes momentos, etcétera, pero de una u otra forma las dinámicas del crimen organizado siempre están presentes. Lo que sí se debe garantizar es que los estados tengan un mecanismo para que ese crimen organizado no te afecte tu seguridad interna, no sea una amenaza directa para el estado y que, claro, no afecte la convivencia y la integridad física de los ciudadanos. Partiendo de eso, la estrategia o la política pública que te va a ayudar a combatir el crimen organizado es justamente una política pública, primero internacional, transnacional, en donde tiene que articularse tanto con los países generadores de distinta dinámica del crimen organizado, el país exportador, que en este caso viene a ser, por ejemplo, Ecuador, y el otro, el país consumidor de los distintos delitos del crimen organizado. Y luego tú tienes una actividad muy específica y es que tienes que ubicar los centros de gravedad, es decir, qué es lo que le permite al crimen organizado pues tener tanta operatividad y tanta adaptabilidad dentro de una nación. Y en el Estado ecuatoriano pues justamente nosotros tenemos que uno de sus problemas son los puertos, el otro problema es el tema de fronteras, el otro problema es el fácil lavado que tiene o las empresas offshore o empresas fantasmas que existe, que si uno tuviera una inteligencia financiera en el sentido de perseguir y tener una ruta de ese dinero ilícito desde la creación de la empresa fantasma, desde quienes trabajan, las acciones que existen ahí, cuáles son los accionistas, cuáles son los negocios, cómo el dinero existe ese flujo, nosotros pudiéramos atacar realmente a esa parte de logística y comunicaciones. Si uno se ataca a la logística y las comunicaciones y estos actores o aliados que tienen estas estructuras criminales, tú acabas el crimen organizado. Acá en Ecuador lo que se ha hecho es manejar una política más securitista, militarista, en donde se piensa que la única estrategia es una guerra táctica en el sentido de despliegue de fuerzas policiales o de fuerzas armadas, pero carece aún de una estrategia integral o una estrategia, o lo que podríamos denominar una guerra estratégica, en donde esté involucrado, por ejemplo, el sistema penitenciario, el Sistema Nacional de Inteligencia, inteligencia financiera, en donde esté la política pública de seguridad y defensa, en donde esté también otros actores como Ministerio de Educación, qué pasa con un Ministerio de Gobierno, qué pasa con un ministerio de ambiente, que tienen responsabilidades específicas en el eje de prevención o atención y protección a víctimas de distintos delitos. Acá la estrategia única es, por ejemplo, estados de excepción. Nosotros hemos vivido estos últimos 2 años con estados de excepción y de primera mano pues sabemos que tal vez de forma puntual o efímera te ayude a reducir o a contener la dinámica delictiva, pero eso no es una medida sostenible y mucho más si es que no tienes una política pública con indicadores, con mediciones que sea tanto para indicadores de la violencia criminal, indicadores de la violencia delictiva, cómo tú recuperas la gobernanza criminal, cómo tú desplazas a este actor no estatal y debe estar ahí el actor estatal presente, cómo tú aseguras la certeza de la pena, que no es nada más y nada menos que el actor delictivo que ha cometido un delito sea sentenciado proporcionalmente al acto penal que ha cometido y que una vez que esté en el sistema penitenciario no lo vuelva a repetir. Pero el problema acá en Ecuador es, por ejemplo, que el sistema penitenciario, que es la columna vertebral por el cual empezó todo esto con las crisis en el 2021, 2022, aún el Estado ecuatoriano aún no lo recupera. Entonces son indicadores en donde tú mencionas que, claro, hay despliegues policiales o militares, pero no terminan de dar solución a las situaciones intrínsecas o coyunturales, que eso te detona en un alto índice de tasa de homicidios intencionales. Me atrevería a decir que es más de los 9.000, es casi los 10.000, si tú le tomas en cuenta, por ejemplo, temas de femicidios o otros temas. ¿Por qué? Porque hay una larga data de cifras negras. Y no solo responde, por ejemplo, esta cifra a actores que se pelean entre estructuras criminales, sino tú también tienes a ciudadanos que lamentablemente no eligen dónde nacer y mucho menos no eligen dónde nacer, dónde vivir, perdón. Entonces,
esa dinámica también ha incrementado la disputa territorial de estos actores criminales para generar este secuestro, vacunas, extorsiones. El delito que Ecuador tiene con más denuncia es justamente el tema de secuestros, vacunas, extorsiones, seguido por el delito de patrimonio, que es decir, por el tema de casas, robo de autos, etcétera. Pero ahí les paso un dato y es que ¿por qué hay una data de ese tipo de delitos? Es porque el seguro les obliga a que pongan una denuncia para que se haga efectivo. Pero de ahí la gente en sí no confía en el sistema de justicia, no confía en el sistema de investigación. Entonces, ahí te lanzo una alerta, Fernando, y es que si tú ni siquiera tienes datos exactos, no sabes realmente qué es lo que pasa en cada una de las dinámicas, tanto en delitos de seguridad interna como en delitos de crimen organizado, ¿cómo puedes tú generar estrategias que sea eficiente para erradicar esa problemática? Claro, no conoces el problema realmente. Ahora, el tema, el tema fronterizo, y ya quizás para ir terminando, Catherine, también se saltó a los grandes titulares internacionales por la conflictividad con Colombia y por los aranceles mutuos que empezaron allí como un elemento de relación entre ambos países por el tema de la seguridad fronteriza, ¿no? Rápidamente, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? ¿Inició Ecuador una búsqueda de estos aranceles de 30% a lo cual contestó Colombia o es distinto? No, sí, a ver, ¿qué es lo que sucede? No podemos tapar el sol con un dedo, como se dice, ¿no? Culturalmente. Lamentablemente por 50 años el Estado ecuatoriano pues ha sufrido efectos secundarios o indirectos de esa guerra que no termina de controlar el Estado colombiano. O sea, indistintamente Colombia, de la ideología que haya estado, la administración que haya estado, presidente que haya estado, no terminan de controlar o combatir a estas estructuras criminales que antes iniciaron por un tema ideológico y se conocían como guerrillas y ahora se los conoce pues como disidentes de la FARC. No terminan. Pero lo que sí se puede mencionar es que, por ejemplo, en estos 2 últimos años ha existido, sobre todo entre la Fuerza Táctica Operacional, Fuerzas Armadas y Policiales de Ecuador con las Fuerzas Armadas, Policiales y Militares de Colombia, una estrecha relación en cuanto a intercambio de información. De hecho, se ha reforzado el tema de operaciones espejo, es decir, lo que se realiza en un estado se realiza en el otro, sobre todo en temas de minería ilegal, en temas de cubrir esos pasos fronterizos no autorizados, intercambio de información que ha permitido incluso que el país vecino colombiano pues detenga a actores criminales de alto valor y que eran líderes de estructuras criminales como los Lobos acá en territorio ecuatoriano. El problema radica en que quizá esa cooperación táctica, operacional, tiene que ser elevado más bien a una política pública binacional. ¿Por qué es lo que sucede, Fernando? Que ahí hay un actor criminal transnacional. Ni siquiera me atrevería a decir que el límite fronterizo Colombia-ecuatoriano está liderado por una estructura criminal nacional ecuatoriana. No, es un actor criminal transnacional que conoce muy bien y sabe cómo ejercer el monopolio ilegítimo de la fuerza, en donde no es necesario que ellos ejerzan violencia o que generen una disputa territorial, porque ellos tienen la hegemonía de la zona. O sea, son más de 50 años que tiene controlado esa zona, que conoce la zona, que esa vulnerabilidad del Estado, no hablo de una ausencia estatal, sino más bien una ineficiencia estatal en la entrega de servicios, obra, gestión pública, es aprovechada por ellos para que incluso puedan generar una cooptación hacia la sociedad. Entonces, esa política pública es necesario para que nuevamente se recupere la confianza y se deje de confiar en el actor estatal, en el actor no estatal y se apunte nuevamente en el actor estatal. Hubo un acercamiento en donde se quedó en una reunión. Se Lo nos va más acabando ideal el era, tiempo, se nos va acabando el tiempo, Catherine. Para resumir en 10, 15 segundos, si querés, en ese tema de la relación binacional, se nos quedó muy corto este tiempo, pero vamos a volver a vos en cualquier momento para profundizar. Finalmente, entonces, hay un desacuerdo
y empiezan esas disputas. Pero vamos a dejar eso para un segundo capítulo que podamos abordar pronto. Con muchísimo gusto. Sí, ahí este desacuerdo está en espera. El día de domingo van a haber las reuniones de los canciller, las dos cancilleres, tanto de Ujú. Colombia, Ecuador, y lo que se espera es justamente que se ataque el tema fronterizo y en segundo lugar dentro de la agenda de negociación está el tema de puertos. Ojalá y ya se negocie de buenos términos porque no una crisis política binacional, los que más salen beneficiados son estos actores criminales. Por supuesto. Muchísimas gracias, Catherine. Gracias a ti, Fernando, un gusto. Era Catherine Herrera, politóloga ecuatoriana con una maestría en investigación en seguridad y defensa nacional, con mucha experiencia e información en el campo, como ya escucharon ustedes, así que le agradecemos mucho. Y nos vamos directamente a la columna sobre tecnología de nuestro amigo Daniel Hernández. Adelante, Daniel, ¿cómo estás? Hola Fernando, muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia. Hoy quiero conversarles de cuando el caballo de Troya ya está dentro de las murallas. Les prometo que esto va a parecer un editorial político, pero no, en el fondo es un editorial basado en las implicaciones tecnológicas de la situación. Durante siglos, el poder global se ejerció conquistando territorios, luego controlando rutas comerciales, más tarde dominando el sistema financiero. Hoy, el poder se había ejercido durante muchos años controlando las reglas del juego. En Davos, Mark Carney, el primer ministro de Canadá, dijo en voz alta algo que muchos gobiernos piensan, pero pocos se atreven a formular con claridad histórica. El orden internacional basado en reglas, construido después de la Segunda Guerra Mundial, está siendo utilizado como un arma. No es una crítica menor, es una acusación estructural. Carney sostuvo que el país hegemónico, Estados Unidos, ya no actúa únicamente como garante del sistema, sino como operador estratégico del sistema. Las reglas del comercio, las cadenas de suministro, los flujos financieros y la arquitectura institucional global ya no son neutrales. Se activan selectivamente, se bloquean, se condicionan, se convierten en instrumentos de presión. Ese discurso no fue una reacción coyuntural, fue una declaración política generacional. El momento en el que un líder de un país de G7 reconoce que el orden liberal dejó de ser un terreno común y pasó a ser un campo de batalla. El arma no es un misil, es el sistema. Durante años, la globalización funcionó bajo una premisa tácita. Las interdependencias económicas reducían el conflicto. Si todos dependíamos de todos, nadie quería romper el sistema. Esa es la premisa que muere en este momento. Hoy la interdependencia no es un seguro, es una palanca. Carney explicó sin rodeos cómo sanciones, controles de exportación, restricciones financieras, bloqueos tecnológicos y rediseños forzados de cadena de suministros ya no son las excepciones, son política exterior normalizada. El mensaje implícito es brutalmente simple. Si el sistema puede ser usado en contra tuyo, entonces el sistema es una amenaza. Y aquí es donde entra la tecnología en el editorial de hoy. ¿Por qué? Porque la tecnología se ha convertido en el caballo de Troya perfecto. Probablemente es el componente más sensible dentro de las cadenas de suministros modernas, no solo porque atraviesan todos los sectores, energías, finanzas, defensas, comunicaciones, sino también porque operan desde adentro. Plataformas, software, servicios en la nube, sistemas operativos, herramientas de colaboración, todo parece infraestructura invisible hasta que deja de serlo. Durante décadas, los países aceptaron plataformas extranjeras bajo un supuesto de neutralidad. El famoso software como servicio, infraestructura como commodities, tecnologías como herramienta. La idea dominante era que la tecnología era funcional, no ideológica, era eficiente, no política. Irónicamente, Estados Unidos fue el primero en romper ese supuesto. Las restricciones a TikTok y la venta forzosa de la plataforma, que entran en vigor esta semana, marcaron un quiebre explícito. Por primera vez una potencia utilizó argumentos de seguridad nacional para intervenir directamente en la propiedad y operación de una plataforma tecnológica global. El discurso político que acompañó esa decisión fue claro y repetido. Estados Unidos es uno de los good guys. Si ven la conversación política que está sucediendo en Estados Unidos en este momento, ellos dicen, ¿será que ya no somos uno de los actores buenos?
siempre se vieron como el actor responsable que protege valores democráticos y las libertades. Bajo esa narrativa, la posibilidad de que sus propias plataformas pudieran ser percibidas como un riesgo nunca fue considerado un problema, sino era, para bajarlo de tono, una prerrogativa moral. Y ahí es donde está el punto de inflexión. Cuando el garante del sistema decide actuar de forma disonante, el mensaje para el resto del mundo es inequívoco. La neutralidad tecnológica ya no existe. En ese contexto, la decisión anunciada por Emmanuel Macron esta semana, ya les voy a decir cuál fue, deja de ser un gesto nacionalista o simbólico. Francia anunció que abandonará las plataformas estadounidenses de telecomunicaciones o reuniones virtuales como Teams, como Zoom, reemplazándolas por soluciones soberanas, citando razones de seguridad nacional y control estratégico. Es una discusión sobre exposición. Si el custodio del orden global ha decidido romper el modelo, como advirtió Carn, entonces cada dependencia tecnológica se convierte en un posible caballo de Troya. Y lo más inquietante de un caballo de Troya no es que ataque desde afuera, es que ya está dentro de la ciudad. En un mundo donde el comercio se arma, la energía se politiza, la tecnología se regula con lógica de seguridad nacional, la confianza deja de ser un valor abstracto y se convierte en un riesgo medible. Macron no está aislado, Alemania discute lo mismo, la Unión Europea acelera su agenda de soberanía digital, Asia hace años que construye sus propios stacks o pirámides tecnológicas. América Latina observa, todavía sin una estrategia clara, pero cada vez más consciente de nuestra dependencia. La pregunta ya no es si la tecnología se puede utilizar como un arma o no, eso ya ocurrió. La pregunta es cuántos puntos de entrada siguen abiertos. El principio del fin o el fin del principio. Este no es un colapso inmediato del orden global, es algo más sutil y más profundo. Es el inicio de su fraccionación o su fraccionamiento consciente. No veremos muros de un día para otro, veremos capas, redundancias, sustituciones, alternativas por si acaso, soberanía como una póliza de seguro. Y el caballo de Troya no llega mañana, ya llegó. La diferencia es que ahora todos lo saben. Y cuando eso ocurre, el mundo deja de preguntarse si debe actuar y empieza a preguntarse qué tan rápido puedo actuar. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a vos, Daniel, hoy con Carney, Macron y la tecnología y la confianza. Muy bien, muchas gracias, amigos, por el tiempo que compartimos. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá. David Guerrero en los controles CRC 891 Radio. Me despido y nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre.